Los ojos de la noche. Había algo inquietante en la pequeña ciudad de San Marcos, una localidad olvidada entre las montañas de México, donde el tiempo parecía haber quedado estancado. Calles empedradas, fachadas coloniales y farolas que apenas iluminaban con su luz tenue las noches eternas. Era un lugar que rara vez llamaba la atención, hasta el día en que todo cambió. En la madrugada del 13 de octubre, el aire frío trajo consigo el rumor de un crimen, uno que sacudió la tranquilidad de San Marcos como un terremoto. No era común que sucediera algo así en un sitio donde todos se conocían, donde las puertas se dejaban sin llave y los vecinos se saludaban con una sonrisa. Pero esa madrugada, una sombra se había deslizado por las calles, dejando tras de sí un misterio que nunca sería resuelto. La víctima fue María Castillo, una joven de 28 años, conocida por todos en el pueblo. Había trabajado como profesora en la escuela local y vivía sola en una modesta casa cerca de la plaza central. Esa misma noche, sus vecinos recordaron haberla visto en la pequeña cafetería que solía frecuentar, charlando como de costumbre con su mejor amiga, Ana. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que, unas horas más tarde, María fue encontrada muerta en su casa. Su cuerpo yacía en la sala de estar, tendido de una forma casi ceremonial. No había señales de lucha, y lo más extraño, no había una sola gota de sangre. Los ojos de María estaban abiertos, fijos en el techo, con una expresión de horror que helaba la sangre. El pueblo despertó en estado de conmoción. Nadie entendía qué había pasado, y la falta de evidencias claras solo alimentaba las especulaciones. El inspector a cargo de la investigación, Alejandro Zúñiga, era un hombre ya curtido por años de experiencia. Había visto crímenes terribles a lo largo de su carrera, pero algo en este caso lo inquietaba de manera particular. María no mostraba signos de haber sido atacada físicamente. No había marcas en su cuerpo, ni indicios de envenenamiento o asfixia. Simplemente, había muerto, como si algo, o alguien, la hubiera mirado directamente a los ojos y le hubiera robado la vida. El pueblo, siempre silencioso y pacífico, comenzó a cambiar. Los rumores volaban de una casa a otra, de un negocio al siguiente. Algunos decían que María había sido víctima de un ataque sobrenatural, una maldición que se cernía sobre los habitantes de San Marcos desde hacía décadas. Otros hablaban de una secta oculta que había decidido sacrificar a María como parte de un oscuro ritual. Pero lo que nadie podía explicar era la inquietante serie de eventos que comenzaron a suceder tras su muerte. Los días posteriores al crimen, varios habitantes del pueblo afirmaron haber escuchado pasos en las calles, pasos que no podían pertenecer a ningún ser humano. Eran lentos, rítmicos, y resonaban en el eco de la madrugada como un presagio de algo terrible. Muchos aseguraban haber visto una figura alta y oscura caminando por los alrededores de la casa de María, pero cuando intentaban acercarse, la figura desaparecía como el humo. El misterio no tardó en volverse una obsesión para Alejandro. Pasaba días enteros revisando las pruebas, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que lo guiara a una respuesta. Pero cuanto más se adentraba en el caso, más extrañas se volvían las circunstancias. Decidió interrogar a Ana, la mejor amiga de María, quien había sido la última persona en verla con vida. Ana estaba visiblemente afectada cuando llegó a la comisaría. Tenía los ojos hinchados y las manos temblorosas. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Alejandro fue que Ana parecía tener miedo, no solo por la pérdida de su amiga, sino de algo más, algo que no estaba dispuesta a contar. Ana, necesito que me cuentes todo lo que sabes, dijo Alejandro, en un tono suave, tratando de no presionarla demasiado. Fuiste la última persona en ver a María con vida. Cualquier cosa que recuerdes puede ser importante. Ana miró hacia el suelo, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Se mordió el labio, claramente nerviosa. Esa noche, María estaba, rara, comenzó Ana, con la voz entrecortada. No sé cómo explicarlo. Estábamos hablando como siempre, pero de repente se quedó callada. Empezó a mirar por la ventana, como si hubiera visto algo afuera, pero cuando yo miré, no había nada. Luego, me dijo que sentía que alguien la estaba observando, que llevaba días sintiéndose así. Alejandro frunció el ceño. ¿Te mencionó algo más? ¿Alguna persona que la estuviera molestando?
¿Algún problema reciente? Ana negó con la cabeza. No, eso es lo extraño. No había hablado de ningún problema, pero esa noche estaba segura de que alguien la seguía. Me lo dijo varias veces, con miedo. Pensé que solo estaba paranoica, cansada del trabajo. Su voz se quebró. Y ahora está muerta. Las palabras de Ana inquietaron aún más a Alejandro. ¿Quién o qué podía haber estado acechando a María? ¿Y por qué no había dejado ningún rastro visible? Las siguientes semanas se tornaron aún más oscuras para San Marcos. La presencia de aquella figura misteriosa se hacía cada vez más evidente. Testimonios de personas aseguraban haber visto sombras moverse entre los árboles del pequeño bosque que rodeaba la ciudad. Y siempre, después de cada avistamiento, se escuchaban los mismos pasos rítmicos, como un eco lejano que nunca desaparecía. El ambiente se volvía sofocante, las noches más largas, y el miedo comenzaba a paralizar a los habitantes. El pueblo entero parecía hundirse en una pesadilla colectiva de la que no podían escapar. Una noche, mientras Alejandro revisaba los informes en su oficina, el teléfono sonó. Al otro lado de la línea, una voz masculina, apagada y siniestra, pronunció una sola frase antes de colgar. Ella sabía demasiado. Alejandro se quedó paralizado, con el auricular en la mano. ¿Quién era esa persona? ¿A qué se refería con ella sabía demasiado? Sin perder tiempo, rastreó la llamada, pero, como era de esperar, provenía de un teléfono público en las afueras de la ciudad. Sin embargo, esa pista lo llevó a un descubrimiento perturbador. Al día siguiente, Alejandro decidió ir al lugar donde se había hecho la llamada. Era una carretera secundaria, poco transitada, que conectaba San Marcos con un pequeño poblado vecino. Allí, entre la maleza, encontró algo que lo dejó helado. A un lado de la carretera, oculto entre los árboles, había un altar rudimentario, hecho con ramas y piedras. En el centro, una foto de María, claramente desgarrada y con manchas oscuras que parecían ser sangre seca. Junto a la foto, había una pequeña nota escrita a mano. Nosotros la elegimos. El próximo serás tú. Alejandro sintió como el miedo se le metía en los huesos. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué significaba todo esto? Intentó mantenerse firme, pero sabía que estaba siendo vigilado, acechado, como lo había estado María antes de morir. Decidido a resolver el caso, Alejandro comenzó a investigar más a fondo los registros históricos de San Marcos, buscando alguna conexión entre los rumores de rituales y desapariciones que circulaban por el pueblo. Descubrió que, muchos años atrás, había existido una secta secreta en la región, conocida como los Ojos de la Noche, que supuestamente realizaba sacrificios humanos para asegurar la protección del pueblo contra fuerzas oscuras. Según los antiguos relatos, aquellos que eran elegidos por la secta eran acechados durante días, hasta que finalmente desaparecían sin dejar rastro. Lo que más lo perturbó fue encontrar un patrón. Cada 13 de octubre, durante los últimos 50 años, alguien en San Marcos había desaparecido o muerto en circunstancias inexplicables. El 13 de octubre, el mismo día en que María había muerto. Alejandro estaba decidido a desenterrar los oscuros secretos de San Marcos. Sabía que la verdad se ocultaba entre las leyendas y los rumores, y que alguien en el pueblo estaba detrás de la muerte de María, aunque la respuesta aún parecía estar fuera de su alcance. Pero el altar encontrado en las afueras de la ciudad cambió todo. Sabía que había despertado algo peligroso. Días después, el inspector recibió una carta sin remitente en su buzón. El sobre estaba manchado de barro y parecía haber estado bajo tierra por un tiempo. Dentro, solo había una nota con la frase, no sigas buscando o te encontrarás con ellos. El mensaje era claro, pero Alejandro no tenía intención de detenerse. Esa misma noche, mientras revisaba los archivos del caso en su pequeña oficina, el ambiente se sentía cargado, como si el aire fuera más pesado. De repente, las luces parpadearon. Pensó que era un fallo eléctrico, pero el sonido de pasos lentos y pesados proveniente del pasillo lo puso en alerta. No estaba solo. Alejandro tomó su linterna y salió a investigar. A medida que avanzaba por el oscuro pasillo de la comisaría, el sonido de los pasos parecía rodearlo. No había nadie allí,
o al menos nadie que pudiera ver. Pero cuando llegó al final del corredor, encontró algo que lo dejó helado. En la pared, escrito con una sustancia oscura que parecía sangre, estaban las palabras: ella vio más allá. El miedo lo invadió, pero también su instinto como detective. Estaba cerca de algo grande, algo que los demás habían ignorado o temido demasiado para investigar. Esa misma noche, Alejandro decidió visitar a un anciano del pueblo, don Lorenzo, que conocía las historias y las leyendas más antiguas de San Marcos. Don Lorenzo vivía en una pequeña casa al borde del bosque, apartado de la vida cotidiana del pueblo. Cuando Alejandro le contó lo que había encontrado, el anciano lo miró con ojos cansados y le dijo en un susurro: no es solo una leyenda. Los ojos de la noche son reales. Ellos siempre han estado aquí, esperando, eligiendo. Y si te han dejado ver tanto, es porque te están observando. El anciano le explicó que la secta no solo sacrificaba personas, sino que buscaba un poder más allá de lo comprensible. Cada sacrificio era una ofrenda para mantener a las fuerzas oscuras bajo control, pero algo había salido mal con María. El equilibrio se había roto. Ella no debía ser la elegida, pero lo fue. Ahora, están buscando al siguiente. Alejandro dejó la casa de don Lorenzo con más preguntas que respuestas, pero una cosa era clara: él era el próximo objetivo. Y no sabía cómo detenerlo. A medida que pasaban los días, el comportamiento de la gente del pueblo comenzó a cambiar. Los vecinos que solían saludar a Alejandro con sonrisas ahora lo evitaban. Algunos lo miraban con recelo, otros parecían susurrar a sus espaldas. Algo en San Marcos estaba cambiando, como si una sombra se estuviera extendiendo lentamente sobre el pueblo. Una noche, mientras revisaba los informes en su oficina, sintió una presencia detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Solo el eco de unos pasos que se desvanecían. Al día siguiente, encontró otra carta en su buzón. Esta vez, era una foto de él mismo, tomada desde la ventana de su casa. Al dorso, las palabras: te estamos observando. Alejandro no podía escapar de la sensación de ser acechado. Sabía que no le quedaba mucho tiempo, pero no podía dejar de investigar. Se dirigió a la iglesia del pueblo, donde algunos de los archivos más antiguos de San Marcos estaban guardados. Allí, encontró algo que no esperaba: un registro de sacrificios que databa de hace más de 100 años. Cada 13 de octubre, una víctima era seleccionada. Y este año, parecía que Alejandro había sido elegido. La noche del 13 de octubre, Alejandro decidió enfrentarse a lo que fuera que lo estaba acechando. Se armó con una pistola, aunque sabía que tal vez no serviría de mucho. Se dirigió al lugar donde habían encontrado el altar, dispuesto a descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse a algo que no podía comprender. Cuando llegó, la noche estaba en silencio, pero el aire era pesado. El altar seguía allí, pero esta vez, una figura encapuchada lo esperaba. Antes de que pudiera reaccionar, la figura levantó la mano, y Alejandro sintió un frío que le calaba hasta los huesos. No podía moverse. La figura se acercó lentamente, susurrando algo en un idioma que Alejandro no entendía. De repente, todo se volvió oscuro. Cuando despertó, estaba tendido en el suelo del altar, rodeado por las mismas sombras que había sentido durante semanas. No había escapatoria. Él era el próximo sacrificio. Pero, en lugar de morir, algo aún más aterrador sucedió. La figura le mostró la verdad: los ojos de la noche no eran solo una secta, eran los guardianes de algo mucho más antiguo y poderoso. Y ahora, Alejandro formaba parte de ellos, condenado a vigilar San Marcos para siempre, atrapado en un ciclo sin fin de sacrificios y oscuridad. El pueblo nunca volvió a ver al inspector Zúñiga. Su desaparición se convirtió en otro misterio, un secreto enterrado en las sombras, junto a los otros sacrificios. Los habitantes de San Marcos sabían la verdad, pero nadie hablaba de ello. Porque, en lo más profundo de su ser, sabían que, tarde o temprano, los ojos de la noche elegirían a alguien más. Dale me gusta y suscríbete al canal si te gustó el relato. Puedes dejar tus comentarios y dejarme saber qué historias te gustaría escuchar en los próximos capítulos.